Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy continuamos con la clase del Catecismo. ¿De qué se trata en la tercera parte de la doctrina cristiana? En la tercera parte de la doctrina cristiana se trata de los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Yo soy el Señor Dios tuyo. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Hay que tomar en cuenta que en la Biblia se contienen dos versiones de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Una en el Éxodo y la otra en el Deuteronomio. En sus contenidos son esencialmente idénticas, mas no en su numeración. La Iglesia Católica adoptó desde sus comienzos la numeración según el Deuteronomio. Esto es muy importante porque los protestantes nos atacan mucho a los católicos con respecto a esto, diciendo que nosotros no tenemos correctamente la numeración de los mandamientos. ¿Por qué los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre? Los mandamientos de la ley de Dios tienen este nombre porque el mismo Dios los ha impreso en el alma de todo hombre. Los promulgó en la antigua ley sobre el monte Sinaí, grabados en 2 tablas de piedra, y Jesucristo los ha confirmado en la ley nueva. El Decálogo fue dado por Dios al pueblo hebreo. En efecto, entre todas las naciones, Dios se escogió una en particular, descendiente de Abraham, a quien primero hizo peregrinar por tierra de Canaán, que le fue prometida en herencia. Luego, después de introducirlos en Egipto, la hizo multiplicarse allí prodigiosamente. Y habiendo sido esclavizada durante mucho tiempo, de allí la sacó con brazo poderoso por medio de Moisés y la adoptó como pueblo suyo, diciendo: Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Pero si Dios entregó el Decálogo en el Sinaí a este pueblo determinado que se escogió para sí, fue solo para manifestarse y ser conocido y adorado por él, y por medio de ese pueblo hacer más notorio entre las naciones su divino poder y bondad. Antes de dar el Decálogo a este pueblo elegido, quiso Dios atribularlo largo tiempo en Egipto, con dura esclavitud, para enseñarnos que el mundo es enemigo de los servidores de Dios y que en esta tierra somos peregrinos, y a fin de que entendamos que son más dichosos los que sirven a Dios que los que sirven al mundo, y veamos la diferencia que hay entre servir a Dios y servir a los reyes de la tierra. Igualmente, tardó en cumplir su promesa más de 400 años para que ese pueblo se ejerciera en la fe y en la esperanza.
y quiso darle la ley después de haberlo sacado de la tierra de Egipto, en el Sinaí, y en medio de manifestaciones portentosas y majestuosas, para que, por una parte, recordando el beneficio recibido, se sintiese estimulado a cumplir la ley del Señor, y por otra parte, no olvidarse la majestad de Dios que debe ser servida. Los cristianos deben considerar como dirigidas también a ellos estas palabras: yo soy el Señor Dios tuyo, por las que comprenderán que tienen por legislador al mismo Creador, y las palabras que siguen: que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, por las que recordarán que estos beneficios concedidos al pueblo hebreo, si se atiende a la enseñanza que en ellos se contiene acerca de la salvación del género humano, se aplican a nosotros con más propiedad, pues Dios nos ha liberado no de la esclavitud de Egipto, sino del reino del pecado, para trasladarnos al reino de su Hijo amado, a fin de que le sirvamos con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Por eso, ante las tentaciones, los cristianos deben armarse del pensamiento de que han muerto al pecado y de que así como antes sirvieron a la injusticia, deben ahora servir a la justicia en orden a la santificación, con la libertad con que Cristo los liberó al precio de su propia sangre. ¿Cuáles son los mandamientos de la primera tabla? Los mandamientos de la primera tabla son los 3 primeros que miran directamente a Dios y a los deberes que con Él tenemos. ¿Cuáles son los mandamientos de la segunda tabla? Los mandamientos de la segunda tabla son los 7 últimos que miran al prójimo y a los deberes que tenemos para con él. ¿Estamos obligados a guardar los mandamientos? Sí, estamos obligados a guardar los mandamientos porque todos hemos de vivir según la voluntad de Dios que nos ha creado, y basta quebrantar gravemente uno solo para merecer el infierno. ¿Está en nuestro poder guardar estos mandamientos? Sí, está en nuestro poder guardar estos mandamientos con la gracia de Dios, quien siempre está pronto a darla a quien debidamente se la pide. ¿Qué se ha de considerar generalmente en cada mandamiento? En cada mandamiento ha de considerarse la parte positiva y la parte negativa, a saber, lo que nos manda y lo que prohíbe. Con esto finalizamos la clase del día de hoy y los invitamos a que continúen con la próxima, donde hablaremos sobre los mandamientos que miran a Dios, comenzando por el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. También queremos recordar que las clases anteriores las pueden encontrar en el playlist del canal, en la carpeta llamada Catecismo. Muchísimas gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.